Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que estén muy bien. Aquí en Catarsis Dialéctica tenemos el honor de mostrar un tema supremamente interesante que les puede ayudar bastante a mejorar la comunicación en familia. Se llama Bases para construir una comunicación positiva en la familia. Bien, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es sobre la comunicación. Los procesos comunicativos no son un asunto nuevo, siempre ha sido un elemento de estudio atrayente, dado que a las capacidades comunicativas del ser humano se les reconoce con herramientas que han posibilitado la supervivencia y el progreso de la especie. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la historia del ser humano ha podido garantizar la supervivencia por medio de la comunicación. Como todas las especies necesitan de una forma de poder dar a entender los sucesos o los peligros que suceden en nuestro entorno. Y el ser humano a lo largo de la historia ha desarrollado, por así decirlo, un asunto con la comunicación que no solo implica la supervivencia, sino que también implica en cierto orden de ideas las emociones, su emoción como tal y cómo empezar como a tramitar asuntos de supervivencia por medio de la comunicación, las emociones, etcétera. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que a lo largo que pasan los años, el tiempo, el ser humano va avanzando, va evolucionando, y esto implica que nosotros en función frente a la cultura los vamos desarrollando paulatinamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las generaciones, las presentes generaciones van a ser obviamente pues totalmente distintas a las generaciones anteriores en función de cierto tipo de requerimientos, en función de los requerimientos de la sociedad, en función de los requerimientos de la cultura, como ya había mencionado, las tecnologías, y ahí incluye la comunicación, y pues digamos que también responden según, dependiendo de las diferencias políticas que se están manejando y los contextos geopolíticos que se están manejando en ese momento, ¿cierto? Esto implica que desde la sociología se empieza a considerar, digamos, la forma de poder de visualizar la vida desde diferentes modelos. Y como el tema como tal tiene que ver con la comunicación, entonces existen unos diferentes modelos comunicativos que estos dependen de cómo nosotros nos vamos vinculando a cierto sistema de información y tecnológico. Un ejemplo, como hoy en día los jóvenes se mueven por medio de las tecnologías de informática, internet y redes sociales, eh, los adultos, los baby boomers o todo lo que tiene que ver con la generación X, está altamente relacionada con los medios de información radiales y televisivos. Es por esto que los autores que vemos a continuación en pantalla consideran que los diferentes cambios que ha experimentado la familia en los últimos tiempos hacen necesario revisar las concepciones de la comunicación intrafamiliar. Estos cambios son los que hacen que muchos padres se cuestionen cuál debe ser el modelo comunicativo que hay que seguir y cómo hacer para construir la estructura de esa comunicación efectiva. Es decir, en función de cómo es la comunicación propiamente dicha de la cultura, de la sociedad, los padres tendrán que adaptarse, empezar a educarse frente a lo comunicativo para garantizar una mejor comunicación familiar. Esto es debido a que la familia
es muy bien sabido, es el primer núcleo familiar. Es la primera comunidad que tenemos todos nosotros. Entonces, allí vamos a empezar a establecer, a generar, digamos, nuestros cimientos psicológicos y psíquicos frente a lo que es una comunidad. O viceversa, simplemente lo que tengamos por fuera en sociedad, lo que es la cultura hoy en día, vamos a traerlo a colación en nuestra familia. Entonces, en ese sentido, los papás tienen que empezar a adaptarse, a coger y a instruirse frente a todos los sistemas comunicativos. Entonces, para tener algo en claro, debemos considerar varias vertientes para garantizar una excelente comunicación. Y esas vertientes serían la familia, como ya habíamos dicho, la comunicación propiamente dicha y los modelos comunicativos que son, por ejemplo, como decía, la forma en la cual operamos frente a la comunicación en función de la cultura en la cual estamos experimentando o viviendo. Entonces, la familia no es solamente un grupo de personas que conviven y comparten vínculos de sangre y apellidos, sino que también son una organización de individuos que cooperan entre sí. Ellos cooperan entre todos y según la meta o el objetivo que tengan en común en la familia, todos se reparten cierto tipo de responsabilidades. Entonces, en ese orden de ideas, la familia debe ser entendida como una comunidad. Había dicho anteriormente que la familia es una pequeña comunidad, ¿cierto? Como un grupo donde las relaciones entre miembros tienen un profundo carácter afectivo y es ese afecto en la que marca la diferencia. Una diferencia que está constituida por respeto y cierto tipo de valores éticos que se diferencian de otro tipo de comunidades. Por otro lado, la comunicación, y siguiendo al autor Kaplan, él dice que es un término que admite diversas definiciones. En todo caso, es que queremos dejar claro en Catarsis que no debemos confundir informar con dialogar, aunque los dos términos pueden ser descritos como actos de comunicación. La diferencia en informar y dialogar debe ser en muchos sentidos delimitada o entendida en que dialogar está correspondía desde el asunto de dos personas que intercambian información y se escuchan mutuamente, e informar en un asunto en donde está una sola persona que simplemente lanza la información en función de que sea una información totalmente clara, en donde no recibe unas retroalimentaciones de un otro, sino que es uno solo el que simplemente tira, por así decirlo, todo lo que él tiene que dar a conocer. Está bien. Y el asunto de los modelos comunicativos comprenden una de las razones por las que algunos padres se sienten perplejos ante la dificultad que parece plantearles la comunicación con sus hijos. De lo anterior se destaca la diferencia comunicativa de la tecnología y cómo se ve vivenciada la crianza frente a esos mecanismos y los estilos de vida culturales. Entonces, todo va a ir dependiendo de cómo va a ser el estilo de crianza, el estilo de vida frente a las tecnologías. Yo no puedo exigirle a una persona de
60 o 70 años, que intente tratar de comunicarse como se comunica un joven de 20 años. El contexto cultural son totalmente distintos. Son totalmente distintos y son esas diferencias culturales y temporales lo que hace que en la familia se encuentren cierto tipo de dificultades que tienen que ver con la convivencia. Ahora bien, en vista de que tenemos ya bases para poder hacer una construcción de un espacio de comunicación positiva, empecemos a nombrar qué necesitamos para construir ese espacio de comunicación positiva. Lo primero que debemos hacer es construir una relación entre padres e hijos de forma positiva. Hay que tomar conciencia sobre el valor socializador de la familia. La familia es el primer grupo social, como ya había mencionado antes, y en el que el niño se mueve, vivencia sus primeras pautas de relación social, se adquieren aquí bajo una gran presión afectiva. Y todo esto va a formar parte del nivel más profundo de la conciencia del individuo, de nosotros. El niño llegará a ser como los otros lo ven. Por eso es importante dar pautas positivas. En ese orden de ideas, si sos adulto, por ejemplo, intentar tomar conciencia sobre tener como un activismo positivo frente a algunas situaciones. Hay que esforzarnos un poco para poder dar lo que nosotros no nos dieron cuando éramos niños, ¿cierto? De segundo punto, tenemos valorar adecuadamente el peso del aprendizaje vicario. Pero entonces, ¿qué es el aprendizaje vicario? Es cuando, por ejemplo, el niño aprende de una forma de imitación. No se debe, por ejemplo, caer en el engaño de que por una vez no importa, o creer lo que se está haciendo, o creer que se está haciendo mal. Por ejemplo, mentir. Como tiene una causa justificada para el adulto, va a ser entendido de esa manera por el niño. Es por tanto importante compartir efectivamente las normas y los valores en cuanto a la medida que es efectivo y real. El punto anterior se impone el compartir unas normas que han de ser cumplidas por todos en la medida en que están establecidas por grupos de edad o sean generales. La familia es el medio natural en el que el niño experimenta los valores. Todo esto está en función de enmarcar la niñez o la infancia, porque todo este tipo de construcciones pues se dan precisamente en la infancia. Si tienes en estos momentos problemas de comunicación familiar, es porque esto que estoy mencionando en estos momentos no se cumplió de forma satisfactoria en la infancia. Entonces, ¿qué toca hacer? Como adultos que somos, asumir la posición de un adulto en prácticamente volver a reforzar ese tipo de comportamientos y conductas que tienen que ver con la comunicación, como lo que decía antes sobre el aprendizaje vicario, aprender por imitación, etcétera. O lo que decía anteriormente sobre mantener una actitud positiva frente a los hijos, o en este caso frente a los cuidadores o las personas que nos han cuidado, ¿cierto? Como que enseñándoles a ellos, mira, yo estoy haciendo tal cosa, yo soy una persona positiva, tú no estás haciendo esto, ¿por qué me estás maltratando si yo no te estoy maltratando? ¿Cierto? Se aplica la misma filosofía cristiana, en que no hagas lo que no quieren que te hagan a ti. Entonces es muy efectiva, súper efectiva para que lo vayan aplicando. El tercer punto que debemos tener en cuenta es el ambiente o el clima emocional que se vive dentro de un entorno familiar.
Eh, el ambiente familiar está muy relacionado con la formación de las personas. La expresión y comprensión adecuada de los sentimientos es muy importante porque se ha de procurar en un clima de seguridad. Eh, en un clima de seguridad en el que el niño se sienta cómodo al expresarse. Es bueno crear un ambiente en el que todos los miembros de la familia puedan demostrar sus sentimientos afectivos. No hay que descuidar la proximidad, los abrazos, las expresiones de cariño, y también se debe tener en cuenta que hay que permitir que emerjan los sentimientos negativos en el sentido de que podamos hablar de ellos, poder canalizar la ira o la rabia. Además, hemos de consolar, eh, y es importante apoyar antes de censurar o aconsejar. El siguiente punto que deberemos considerar es el de crear espacios para el crecimiento personal. Este es un, hemos de entender que los hijos no son copias, los hijos no son copias de nosotros mismos, por mucho que nos guste el momento en el que reconocemos un gesto o un rasgo que nos identifica como nuestro. Igual como en rol de ser hijos, debemos entender que el asunto comportamental y de forma de ser de los papás son así, pero que nosotros como hijos tenemos la elección libre de no ser como ellos y empezar a ir buscando nuestra propia personalidad, nuestro espacio personal, por así decirlo. Eh, Debemos considerar que son personas y solamente, como ya decía anteriormente, pertenecen a sí mismas, por eso tienen derecho a ser diferentes, ¿cierto? Debemos evitar expresar sentimientos de desilusión o frustración respecto de esa persona. Resulta muy importante no tener este tipo de sentimientos de desilusión o frustración, ya que la familia nos ayuda a crear nuestra identidad y nuestra escala de valoración personal. En caso tal de que suceda lo contrario, toca estar entonces firmes en la idea de que debemos aceptar al otro como es, desligándolos responsablemente, de tener la responsabilidad, de que la forma en la cual la persona está sintiendo y comportándose tiene que ver conmigo. No, absolutamente no. Lo que netamente necesitamos es saber que tenemos nosotros que empezar a construirnos paulatinamente y no empezar a construir al otro. En esta ocasión no importa el otro, sino que importa el yo. Por último, un tema en el cual debemos enfrascarnos bastante y creería yo que es el más importante de todos, es la expresión de sentimientos positivos desde la autopercepción, o sea, la forma en la cual nosotros nos percibimos. eh, estos sentimientos positivos, diría yo, eh, se van construyendo desde las relaciones respetuosas entre los mismos individuos. Los padres no pueden exigir respeto si antes no han respetado a los jóvenes y viceversa, ¿cierto? Todo el grupo debe respetarse de forma recíproca. El espacio del sujeto, su cuerpo, las relaciones con sus amigos. Se trata de crear un ambiente amable en el que se encuentre tranquilidad y sosiego. En la base del respeto frente a este tema de la autopercepción
es altamente importante. Vos no puedes exigir las demandas del otro que te respete cuando vos sabes de antemano que esa persona no te ha respetado. Entonces una de las formas en las cuales tú te autopercibes, eh, sí, te autopercibes, tiene mucho que ver con lo que el otro ha demandado sobre vos, con lo que el otro ha exigido sobre vos, con lo que tú has construido para darle a esa persona, en este caso el respeto. Pero si esa persona no te está respetando, tú exiges el respeto con mucha entereza y propiedad, vas a exigir el respeto que tú mereces. Y si esa persona no te puede dar el respeto, lo mejor es que salgas de ahí de esa persona, es lo mejor. Bueno, ahora como ya sabemos construir un espacio de comunicación positiva, la forma en la cual lo vamos a hacer es con la práctica de la comunicación dialógica. Debemos construir desde la comunicación, desde el diálogo, por eso se llama dialógica, desde el diálogo. Es entendido que la palabra diálogo está comprendida desde la etimología griega de di de dos, logo, que hace parte como de la razón, o sea, son dos razones prácticamente compartiendo sus dos razones. Es una buena práctica y así procuramos que las condiciones más favorables se produzcan en la transmisión efectiva de los valores. Es decir, vamos a garantizar que por medio del diálogo vamos a transmitir efectivamente cierto tipo de valores que las dos personas tienen. Estos actuarán como elemento de cohesión, creando una cultura, grupo y espacio comunes de pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cual vamos dialogando y vamos enteramente a ir uniendo nuestros valores y nuestras diferencias. Vamos a interactuando con una cultura, con la cultura del otro, vamos interactuando con los grupos que se mueven esa persona, vamos entendiendo cuáles son los espacios más comunes en los cuales nosotros pertenecemos, etcétera, ¿cierto? Dentro del marco de las pautas de la comunicación dialógica debemos tener en cuenta lo siguiente: debemos tener en cuenta la distribución de tareas, la distribución de responsabilidades entre los grupos familiares y tener en cuenta paulatinamente y de forma reiterada las normas que previamente han sido comunicadas, analizadas y comprendidas en la medida de su importancia y de las posibilidades y aptitudes de los individuos implicados. Tenemos que tener en cuenta mucho eso también. El siguiente punto que debemos tener en cuenta es la petición y valores de opiniones, de forma que podamos realizar una toma de conjunta de decisiones utilizando el diálogo. Y yo creería que este está en función de valorar lo que la otra persona desea, valorar lo que la otra persona te esté demandando y tomar de una forma, digamos, conjunta, como ya venía diciendo, las decisiones que se estén tomando dentro del conjunto familiar. Por otra parte, hay que tener en cuenta el desarrollo de las habilidades asertivas. Esto es la habilidad para decir cómo se es, aquello que se considera un derecho propio, la manera de pensar sin molestar a los demás. Es la forma acertada de pedir lo que necesitamos. Esta habilidad también incluye el dominio de la expresión en positivo de nuestras impresiones sobre las acciones o pensamientos de otra persona. Y además abarca la coherencia del discurso de nosotros. Se debe tener en cuenta el cuidado de nuestras acciones, cuidar algo más que las palabras, atender al gesto, a la postura, a todos esos elementos del lenguaje no verbal que algunas veces lo contradicen y generan situaciones de ambigüedad
en la comprensión del mensaje. En esta misma forma se entiende el uso adecuado de los espacios y los tiempos de comunicación, y hay que saber elegir los momentos y las situaciones. Hay que saber elegir el tiempo y el espacio, y son elementos que pueden ayudar a entorpecer la comunicación dependiendo de la pericia que demostremos en su utilización. Bueno, hay que seguir un riguroso proceso en atender de forma coherente entre teoría y práctica. El ejemplo no debe contradecir el mensaje del discurso. Debemos actuar con la lógica que se desprende de lo que decimos. De lo contrario, lo único que estamos transmitiendo es que nuestras palabras no tienen valor. Debemos empatizar, ponerse en el lugar del otro, intentar comprender realmente lo que el otro pretende explicar, intentar compartir emociones. Colocarse en el lugar del otro implica escuchar con atención, no en función de lo que se quiere contestar. Se trata de hacer realmente ser eficaz en el diálogo. Esta escucha activa también facilita nuestra capacidad de atención para prestar ayuda y apoyo emocional. El diálogo, sin lugar a dudas, permite a la persona expresarse con autenticidad. Por ello, se incluyen aquellos aspectos que tienen que ver con el reconocimiento de los errores. ¿Qué significa esto? Que hemos de pedir disculpas o reconocer ese error de forma adecuada. Esta misma autenticidad también lleva a elogiar expresamente el esfuerzo del otro, y por encima de todo, significa expresar y compartir sentimientos. Para ir finalizando, frente a las pautas de la comunicación dialógica, es de entender que los elementos que hemos expuesto anteriormente en su conjunto ayudan a la creación de un clima emocional que facilita la comunicación. Algunos autores como González Ramírez, Costa y Costa, Fox-Farwell y Franco, para uno poder comprobar, dicen ellos, el nivel comunicativo real, sugieren que se incluya algún elemento de evaluación para visualizar el tipo de comunicación que se tiene en la familia. Así, por ejemplo, ellos aconsejan el registro de un audio de alguna conversación familiar para analizar las pautas de actuación que se están siguiendo. Yo propongo que se haga este tipo de ejercicios para poder analizar la comunicación en el entorno familiar también. De alguna forma u otra ya tenemos los aspectos positivos de cómo deberíamos comunicarnos. Por otro lado, debemos identificar la forma en la cual nosotros se nos dificulta o los errores muy comunes frente a la comunicación que posibilitan una gama de errores o de conflictos que tienen que ver con la convivencia. Debemos entender que existen algunas formas de actuar que dificultan la creación de un espacio de comunicación, como ya lo venía diciendo anteriormente. Las formas de expresión de una conducta comunicativa inadecuada pueden ser muy variadas y no podríamos enumerarlas todas, pero podemos establecer que tiene que ver con una percepción diferencial de los estatutos de los interlocutores en el proceso comunicativo en la familia. O sea, hay diferencias frente a una posición de un tema, por así decirlo. Una falta de comprensión de los mecanismos y diferentes elementos que forman parte del proceso dialógico. Por ejemplo,
que la persona no sea empática o no reconozca a la otra persona frente al respeto de su información, o que que sea una persona que no escucha activamente, etcétera. Otro error muy común es la falta de dominio sobre los procesos de comunicación asertiva. Eso es prácticamente que la persona no se escuche lo que está diciendo, no sienta de primer plano lo que se está diciendo e intente decir sí o sí lo que está expresando sin tener en cuenta la emocionalidad de la otra persona. Otro punto que se debe tener en cuenta es la falta de conocimiento de la personalidad del otro. Por eso es necesario que uno escuche al otro de forma activa, que uno empiece a construir cuáles son los diferentes tipos de personalidad que existen y cuáles son la forma en la cual esas personas operan en su vida. Si uno tiene en cuenta este tipo de errores, si uno los descarta y los aprende a manejar, téngalo por seguro que uno ya está hacia el éxito frente a la comunicación familiar. Por eso es importante ser muy empáticos con el otro. La persona que comunica y se enoja y expresa de una forma totalmente distinta a nosotros no está ajena a aprender frente a cómo nosotros nos comunicamos y viceversa. La cuestión acá creería yo que es una cuestión de paciencia y de comprensión frente al otro. Muchas gracias.